¿Hoy es el día del cómic gratis o...? Sí, hoy es el día del cómic gratis. Esto es una celebración que empezó en Estados Unidos hace muchos años. En Estados Unidos es siempre el primer sábado de mayo, que fue la semana pasada, y desde hace 8 años se celebró en España, y aquí lo hacemos una semana después, el segundo sábado de mayo. La Webcomic Con se celebra en la tienda de cómics Generación X de Benimaclet. Tenemos aquí al encargado gerente, Fernando. Bueno, nos va a explicar un poco efectivamente la tienda. La Webcomic Con la celebramos aquí, pero se celebra en toda España. Somos un montón de tiendas las que participamos. Aquí en Valencia casi seguro que habrá 5 o 6 tiendas que lo hacen como poco. Y esta es una de ellas. Cada tienda monta sus eventos o no monta nada, simplemente da, que no sé si has visto los cómics que se dan gratis, que bueno, pues esto es un acuerdo que llega a la organización del Día del Cómic Gratis con algunas editoriales, nos los deja a las librerías a un precio más económico para que podamos regalarlo. O sea, es gratis para los clientes, pero no para nosotros. Muchos de los que están aquí han participado en este, que es el cómic exclusivo del Día del Cómic Gratis. Este año han tenido la vista de hacer la parte de atrás sin nada para que lo puedan dedicar. Si os da tiempo a venir, pues os lo pueden dedicar. Y aprovechamos normalmente, pues eso, para dar un poquito de visualización a lo que son gente que aunque no son muchos, algunos son profesionales y otros no, pero un poco para darle... Bueno, la mayoría son, si no profesionales, muy buenos. Y trabajan, por ejemplo, en impresión, hacen camisetas, en educación, sobre todo muchos trabajamos en educación. Otros están en el paro. Pero bueno, la idea es un poquito de visualizar los ilustradores que muchas veces permanecen un poquito más desaparecidos, ¿no? Y hay animadores y gente que hace videojuegos, o sea, sí, un poco de aquí todo. Hay un poco de todo. Y bueno, eso.
exclusivamente al cómic de todo. Tenemos, bueno, puedes ver que media tienda son juegos de mesa, la otra media es cómic. Dentro del cómic, bueno, pues hay de todo, hay europeo, americano, hay manga, tienes cómic independiente. Luego también tenemos una pequeña sección de libros, tanto de ilustración como de fantástico. Tienes ciencia ficción, hay fantasía épica, un poquillo de todo. Y luego también hay merchandising, camisetas, muñecos, tazas y toda la parafernalia del mundo este. Cargallú, dibujante de la revista que se va a presentar esta tarde en la web Comic Con, aquí en la tienda Generación X. Lo realiza con su novia, que es Bonoreta. El cómic está firmado por Bonoreta y Carcallú. Y bueno, nos va a comentar un poco cómo va a ser la presentación del cómic. Sí, básicamente será una presentación que llevará Rafael Fali Ruiz Dávila, que también es guionista de 1900, por ejemplo, y crítico de cómics en Sci-Fi World. Y entre los asistentes sortearemos además un original que tenemos ahí expuesto a modo de publicidad. Nos prestaremos a todo tipo de preguntas, críticas, escarnio y lo que haga falta mientras vamos firmando nuestra obra, que trata de vida en pareja y sexología. Una de las características de este evento es precisamente que los autores dibujan, realizan sus trabajos en directo delante del público y pueden recibir encargos de sus personajes, etcétera. Aquí tenemos al dibujante que realiza el personaje Don Miski. 2 horas siguientes. Cuando el cuerpo se da cuenta. Con autorrevelación. La culpa es de Johnny Depp, que es café. No es Tim Burton, no va a hacer películas, ha hecho un pacto de sangre con el diablo. Don Quijote de Monty Python, tipo la vida de Brian, ¿no? La vida del hidalgo caballero, ¿no? Sí, si lo ha hecho Terry Gilliam sola, será como... No, es de Terry Gilliam, por eso digo que la película sería más tipo para...